¿Hay una parte inmaterial en el ser humano? Esa es la pregunta que queremos contestar hoy. Nuestro amigo Leo nos comentó que el Antiguo Testamento no enseña que el ser humano tiene una parte inmaterial. Así que queremos atender esa pregunta. Y para hacer esto, pues necesitamos de la ayuda de diccionarios bíblicos para ver qué palabra se utiliza en el original hebreo, que nosotros comúnmente decimos alma, para ver que si realmente está hablando de una existencia inmaterial o si es algo físico. Encontramos que hay dos palabras en el Antiguo Testamento que nos pueden dar luz a esta pregunta. La primera palabra que tenemos que atender es nefesh. Y nefesh significa comúnmente alma, pero no es la única manera en que es utilizada esta palabra. También puede significar un ser vivo, la vida o una persona. Así que vamos a ver algunos versículos bíblicos para ver cómo se utiliza esta palabra en su contexto correcto. En Génesis capítulo 1 versículo 20 dice así: Entonces dijo Dios: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Aquí cuando Génesis habla de formas de vida, la palabra que se utiliza es nefesh. O sea que está utilizando esta palabra que comúnmente en la Biblia aparece traducida como alma, le está utilizada como ser viviente. Fíjense que entonces no es solamente un ser humano, sino cualquier ser viviente. Vamos entonces a Números, capítulo 31, 19. Y aquí la palabra nefesh es utilizada como persona. Y dice así: Y todos ustedes los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Cuando dice y todos ustedes los que hayan matado a alguien, ese alguien ahí es nefesh. Fíjense entonces que está hablando de una persona. Nefesh es utilizado, ya vimos que es utilizado como un ser vivo, pero aquí en este ejemplo es utilizado como una persona. En el próximo ejemplo, en el Salmos, capítulo 42, versículo 2, vemos una utilización de nefesh bien curiosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahí el nefesh es utilizado como mi garganta, cosa de que cuando la Biblia vemos que dice que mi alma tiene sed, la palabra en el original, en su utilización, se refiere a la garganta, o sea que es una parte física. Está hablando de algo que podemos tocar, no es inmaterial. Así que tenemos que nefesh puede ser un ser vivo, que no es inmaterial, ¿verdad? Podemos tocar un ser vivo. Puede ser una persona, pero en el sentido de una persona que se toca, porque en el versículo hablaba de un cadáver que se toca. Y aquí podemos ver que nefesh es utilizado como la garganta, que es algo también físico que se puede tocar. También si vamos a Salmo 105, versículo 18, dice: Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Y en el original esa palabra de el cuello es nefesh. O sea que nuevamente vemos que nefesh es utilizada como algo físico. Cuando la Biblia habla de alma en el Antiguo Testamento y utiliza la palabra nefesh, tiende a estar haciendo alusión a algo físico. Pero esa no es la única palabra bíblica que habla sobre la composición del ser humano. Hay otra palabra que es ruach. Y ruach se refiere a viento, aliento o espíritu en términos bíblicos. Y vemos que el viento, el aliento y el espíritu no son cosas que podemos agarrar y abrazar y tocar, sino que está hablando de una realidad diferente a lo que decía nefesh. El primer versículo que quiero presentarles está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que dice así: Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. O sea que el ruach está hablando aquí de algo inmaterial que regresará a Dios el día en que el polvo regrese a la tierra, o sea, la persona muera, regrese a la tierra, pero el aliento o el espíritu regresará a Dios. También en Éxodo, capítulo 35, versículo 31, vemos que la palabra ruach está utilizada como el espíritu de Dios mismo. Dice así: El Señor llenó a Bezalel del espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. O sea que ruach puede estar hablando también del espíritu mismo de Dios. Por lo tanto, no es algo físico, es algo inmaterial. Jueces capítulo 9, versículo 23 dice así:
Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Espíritu en este versículo es algo inmaterial, es algo que Dios envió para provocar el propósito que Él quería en esta situación. Y fue un espíritu lo que envió, un ruach. En Éxodo capítulo 10, versículo 19, vemos otra utilización de la misma palabra ruach, esta vez es como viento. Y Éxodo 10:19 dice así: el Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Aquí Ruach está hablando del viento, de cómo se mueve el viento, de que Dios envió un viento para que arrasara y se llevara esta plaga. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de algo inmaterial, porque aunque el viento lo sentimos, ¿verdad? No lo podemos agarrar, no podemos abrazarlo, no podemos encapsularlo. El próximo ejemplo está en Génesis 6:17, donde la palabra Ruach es utilizada como aliento y dice así: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense que aquí Génesis 6:17 está hablando del aliento, ¿verdad? Todo lo que tiene aliento, todo lo que respira, Así que está hablando de algo inmaterial que entra y sale, ¿verdad?, de nuestros pulmones, pero nuevamente no se ve, no lo podemos agarrar. Así que no es algo físico como lo sería el Nefesh, sino que el Ruach presenta entonces una realidad inmaterial. Nosotros los cristianos es importante que entendamos que la revelación de Dios es progresiva. Comenzó en el Antiguo Testamento, pero continúa en el Nuevo Testamento. Y hay muchas ocasiones donde en el Nuevo Testamento se aclaran conceptos que el Antiguo no daba tanta luz a ellos. Y este es uno de los casos, ¿verdad? La existencia inmaterial del ser humano es mejor explicada en el Nuevo Testamento. Ahora, yo sé que una de las objeciones a esto es el helenismo. De hecho, nuestro amigo Leo, cuando hizo su comentario, hablaba efectivamente de eso, de que en el Nuevo Testamento, pues ya el helenismo trastocó lo que es la teología. Por lo tanto, no se debe de mirar ahí, sino que se debe mirar cuál era la enseñanza en el Antiguo. Pero esta noción o el creer de esta manera, lo que da por entender es que Dios realmente no es soberano. La persona que piensa de esta manera, el Dios en el que cree, es más bien un Dios del teísmo abierto. En el teísmo abierto, Dios se entera de los sucesos según van ocurriendo y reacciona a ellos. No es la visión bíblica que encontramos de este Dios soberano que todo lo conoce y que planifica y hace y cumple sus propósitos, incluso utilizando las decisiones libres del ser humano. Para ver esto podríamos ir a Job capítulos 40 y 41, donde Dios habla con Job y le expresa su soberanía, le expresa su poder. O sea que la Biblia enseña que Dios es soberano. Dios no se entera de las cosas, sino que Dios planifica y Él sabe lo que va a ocurrir. Y el helenismo, que fue este proceso donde Alejandro Magno invadió a muchas naciones arcaicas y allí lo que hizo fue imponer su cultura griega y su idioma griego. No se escapó de la voluntad de Dios, no se escapó de la soberanía de Dios. Si hay algún concepto que se benefició del helenismo y que pertenece a la enseñanza bíblica que tenemos, fue por diseño de Dios. Y con esto en mente vemos que Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28, habla de la existencia inmaterial del ser humano. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y entonces aquí la palabra en griego que se utiliza para alma es suge, y la palabra que se utiliza para cuerpo es soma. Y estas dos palabras en su definición y en su contexto son totalmente diferentes. No está hablando, suge no está hablando de algo físico y soma no está hablando de algo inmaterial, sino que se deja aquí bien claro que el ser humano está compuesto de dos cosas: una esencia inmaterial que tiene un componente físico.
O sea que el ser humano es un alma que tiene un cuerpo. Y eso entonces hace sentido de otros momentos en donde, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús dice lo siguiente: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto Jesús se lo dijo al buen ladrón que está justo al lado de él. ¿Cómo es posible que ahora, cuando este ladrón muera, él esté en ese mismo momento con Jesús si el cuerpo iba a estar allí? Bueno, pues la razón es porque el suje de este ladrón iba a permanecer, aunque su soma, su cuerpo, iba a estar allí en la tierra. O sea que la esencia de esta persona iba a ir con el Señor al paraíso, mientras que su cuerpo se quedaba atrás. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 4, leemos lo siguiente: mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. O sea que Pablo tenía una preferencia, y era que Dios le resucitara mientras él aún vivía. O sea que él no quería morir para entonces ser resucitado, sino que él quería ponerse, como si fuese una ropa nueva, ponerse el cuerpo resucitado desde ya. Y esto es porque el diseño de Dios para el ser humano no es estar sin un cuerpo. O sea, el cristianismo no enseña el platonismo. El platonismo es esta idea de que lo inmaterial es superior a lo material, cosa de que tenemos que deshacernos del cuerpo para estar libres en nuestra esencia inmaterial. El cristianismo no habla de eso. El cristianismo enseña que nosotros fuimos hechos para tener un cuerpo, y Pablo aquí está diciendo que en la resurrección nuestra alma se reviste de este cuerpo resucitado, y que eso es lo que él anhela. Por lo tanto, la Biblia sí enseña que el ser humano está compuesto, el ser humano es una esencia inmaterial que tiene un cuerpo. O sea, nuestra esencia fue hecha a imagen de Dios, porque Dios es inmaterial. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro Ministerio de Apologética en verdadyfe.com. Enviarnos tus preguntas, como esta que nos hizo Leo, a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, tenemos nuestro podcast que puedes ir a las diferentes plataformas de su preferencia. Estamos en YouTube, que te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita para que te enteres cada vez que subamos contenido nuevo. Y tenemos nuestra tienda de mercancía, donde allí tenemos camisetas como esta que he estado usando en el episodio de hoy. La compra de nuestra mercancía por parte de ustedes va a ayudar a que nuestro ministerio pueda continuar. Esto es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos.